Mario, a todas las personas que tienen la gentileza de acompañarnos. El Colegio Boliviano Canadiense, en 2017, te está esperando. Ha modificado todo el plantel de profesores para rescatar e incentivar el talento de los alumnos. Así que llama, si querés inscribir a tu hijo al Colegio Boliviano Canadiense, llama al 346 1743 346 1743. Podés escucharnos a través del Facebook, poner Trumpa OSL y vas a poder escuchar también el programa. El tema de hoy tiene que ver con los cambios políticos deliberados. ¿Así es, Enrique? Exactamente, esa es. La introducción tiene que ver con algo que resulta supuestamente indispensable para entender nuestra realidad. En la historia del pensamiento nosotros podemos encontrar autores que han reflexionado acerca de aquello que es, en su criterio, necesario para entender el mundo y comprender los diferentes aspectos que tendrían relevancia desde el punto de vista individual y colectivo. Uno de esos individuos fue Heráclito, quien resaltó precisamente que el elemento fundamental era el cambio. El cambio, por lo tanto, se convertía en algo fundamental si es que nosotros queríamos tener una idea más o menos satisfactoria de lo que nos sucedía desde el punto de vista personal y también como sociedad. En el ámbito de la política es innegable que uno de los conceptos más empleados, fundamentalmente cuando hay campaña electoral, es el cambio. Tanto oficialistas como opositores plantean la necesidad, acaso urgencia, de realizar modificaciones, transformaciones, incluso de carácter revolucionario. Lo que sin lugar a dudas debe remarcarse en primer lugar es el hecho de que la sociedad no es una construcción estática, experimentará cambios incluso de carácter político. ¿Dónde está la diferencia y por qué se hablaba del tema? Porque puede haber cambios espontáneos y también podemos encontrarnos ante una serie de planteamientos que coloquen el acento en el cambio político deliberado. En otras palabras, vale la pena preguntarse hasta qué punto quienes están ejerciendo el poder están en condiciones de realizar cambios, planificarlos, dirigirlos a fin de obtener una serie de resultados que han sido anunciadas al conjunto de ciudadanos. Tomando en cuenta que esa sociedad nos ofrece por lo menos 4 ámbitos en donde nosotros podríamos experimentar cambios. Está el tema de la realidad política, pero también económica, cultural, biológica y hasta ambiental. Recordemos entonces que en muchos casos, desde el punto de vista político, se habla de la necesidad de efectuar cambios y hasta de controlar esos cambios políticos, económicos, culturales, biológicos e incluso ambientales. Y por otra parte, habrá algunas personas que en lugar de defender esa postura del cambio incesante, buscarán la necesidad de conservar una realidad determinada porque consideran que eso es mucho más provechoso. El cambio entonces se convierte en un elemento central en cualquier tipo de dinámica política y vale la pena preguntarse acerca de los límites que tienen quienes ansían esas transformaciones porque se puede encontrar con una realidad que en ocasiones no permite ninguna modificación. En esa concepción de la dinámica que siempre tiene la sociedad, en esa necesidad que tiene de cambios, generalmente ocasionados por el descontento, ¿no? Nunca podemos afirmar que la sociedad está completamente feliz, que está completamente conforme con lo que vive, entonces siempre se da esa prerrogativa de cambio, esa pancarta del cambio. Ahora, una de las ideas cuando se habla de este cambio político generado de manera espontánea o deliberado es a qué responde este cambio, ¿no? ¿Responde verdaderamente a una necesidad social? ¿Responde verdaderamente a una necesidad cultural? O quizás depende solamente, o quizás está respondiendo, mejor dicho, solamente a la voluntad del gobernante o de quien quiere gobernar. Entonces ahí es donde nos preguntamos si este cambio, más allá de su contenido, está siguiendo los límites correctos, si está respetando ciertos medios, o sea, como quiere decirlo, si ese fin que es el cambio está respetando medios, o si en esos medios va a avasallar, o se va a llevar por delante unos cuantos, o le va a importar muy poco qué es lo que pasa, ¿no? Y generalmente esta idea de cuando el cambio es así deliberado, generalmente también se va muy de la mano a la idea de un cambio que no representa un proceso largo en el tiempo, que tiene que ser casi una revolución, un golpe profundo, un giro de timón le llaman. ¿Para qué? Para que la sociedad vaya bien. Es como si dijera, el día de mañana cambia un sujeto
el sujeto que está sentado en una silla presidencial o cambia más de un centenar de sujetos que están en una cámara de representantes, y entonces todo va a cambiar y va a empezar a marchar. Una cuestión que se vende, que se usa muy bien para vender políticamente, ¿no? Puede representar éxito en carácter electoral, pero que en la práctica, ya lo hemos visto con el desarrollo de Bolivia, y lo estamos viendo todavía, no es real. Con un cambio responde a procesos espontáneos, como nos explicaba Weber en cuanto a la racionalización y otras cosas. Es algo más lento, es algo que la sociedad va acomodando, sea de acuerdo a las necesidades que tiene, no necesariamente a la voluntad del grupo político. Y yo estoy de acuerdo con la última parte que nos dice nuestro amigo Andrés, porque hay muchas personas que piensan que la posibilidad del cambio político deliberado de facto, ¿no? ¿Y cuál es el instrumento para cambiar deliberadamente una sociedad? Para muchas personas es la ley, ¿no? Hay un profesor de derecho peruano que se llama Enrique Gersi, y él más o menos trata este tema de una manera muy interesante porque analiza desde el punto de vista latinoamericano. Si uno, digamos, quiere saber cómo afecta este tema en la cuestión de la historia boliviana, podríamos hacer un recuento. Yo, más o menos parafraseando a Enrique Gersi, indicar que ha habido muchos intentos de cambios deliberados en la historia boliviana. Desde un comienzo, desde la llegada de los españoles, por ejemplo, los que vinieron aquí, los españoles de la dinastía de los Austria, pensaban que los cambios con las leyes tenían que ser influidas por Dios. Luego vienen los Borbones, que dicen que estos cambios tienen que ser influidos por la razón. Hay ahí todo un movimiento mundial histórico que dice que todo lo que son las intendencias, etcétera, tienen que ser de alguna manera ordenadas por la razón. Después llega la ola del constitucionalismo y de la fundación. Bolivia llega a una fundación como todos los países latinoamericanos, y se dice que esta sociedad va a cambiar con una nueva constitución que va a querer imponer una nueva sociedad a partir de lo que diga esta constitución. Evidentemente eso como una forma tal vez de empezar de cero las repúblicas, ¿no? Después dice Enrique Gersi que llega el positivismo, ¿no? Después de que se agota esta instancia de la Constitución y de los padres fundadores, llega un periodo de cambio deliberado que es el positivismo, que se inspira en la ciencia. Aquí los grandes representantes del positivismo en Bolivia son Alcides Arguedas y Franz Tamayo, quienes dicen que existe un progreso, y ese progreso se da por la educación. Hay un influjo grande de Comte, en el sentido de que debemos dejar todo lo irracional y abocarnos en la razón científica. Hay un progreso. Evidentemente Alcides Arguedas será un poco pesimista, pero todo se centra en la educación, y ahí surgen las escuelas laicas, el Estado se hace cargo de la educación, etc. Y eso surge a lo largo de muchos países latinoamericanos. Por eso este análisis de Enrique Gersi me gusta. Después de la ola positivista llega la ola socialista, el desencanto. El Estado y la sociedad no está cambiando ecuánimemente, entonces llegan un montón de pensadores influidos por Marx y toda la ola socialista, y dice que fuera de lo que sea la ciencia, etcétera, que apoya a los industriales, a los burgueses, la sociedad debe cambiar. Hay una lucha de clases, entonces tiene que llegar la sociedad, y el máximo, dice Enrique Gersi, el máximo diagnóstico de todo lo que es esta ola socialista de un cambio deliberado son las reformas agrarias, que empiezan en México con la Constitución de Querétaro y se expande a toda Latinoamérica, y evidentemente también llega a Bolivia. Toda una ola de cambios deliberados políticos que quieren reformar. Y Enrique Gersi dice que bueno, pasa esta ola, evidentemente, y llega una nueva ola que es la ola del neoliberalismo, ¿no? Dejar a un lado lo que estaba mal del estatismo socialista, etcétera, y empezar a jugar un nuevo rol, que es el rol privado, ¿no? Esas son las olas de cambios deliberados que han sucedido en Latinoamérica, y del cual Bolivia no ha sido o ha sido parte, digamos. Bueno, siguiendo con lo que dice mi compañero, creo que estoy de acuerdo en cierto punto con Andrés.
pero también el tema de los cambios deliberados, si vale como algo más fuerte, como un golpe, se nota también la influencia del descontento, ¿no?, de las personas. Y esto lo vemos hoy día, lo vemos en el pasado, uno ve la historia, por ejemplo, de la Revolución Francesa, el abuso de la monarquía, de los nobles, en contra de las masas populares, de la gente que menos podía, bueno, ocasionó la revolución que sabemos, ¿no? Se mató tanta gente, fue algo cruel, y obviamente con esa revolución, una revolución de la Ilustración, una revolución liberal, se vetaron cambios, pero evidentemente, como decía Luis Cristian, esos cambios con el ingreso de la revolución agrícola e industrial, la gente más pobre otra vez empezó a sufrir, y viene lógicamente la revolución socialista, la revolución marxista. Esta también, con ese de mejorar y de hacer una sociedad mucho más digna para todos, resulta también contradictoria, ¿no? Porque en realidad vemos con la revolución bolchevique lo que sucede, y con lo que sucede en la China como Zedong, más de 60 millones de personas muertas, incluso más muertos que en la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntos. Entonces, lo mismo sucede, por ejemplo, en Bolivia con la revolución del 52, el descontento popular, el descontento de las masas. Entonces, estos cambios revolucionarios tienen mucho en función de que la gente no está conforme, se cansó, tiene molestia, tiene problemas en su día a día, ya sea para alimentarse, para cubrir sus necesidades. Y también hoy, por ejemplo, vemos cambios en la política. Obviamente creo que es más positivo porque es en democracia, no en revolución, pero por ejemplo vemos que Latinoamérica está cambiando de línea, ¿no? Vemos en Brasil, bueno, que no fue algo democrático, pero por temas de corrupción, bueno, cae la presidenta. Vemos lo que sucede en Argentina con Macri, vemos por ejemplo lo que sucede con Trump en Estados Unidos. Por ejemplo, el tema de Estados Unidos es muy interesante. Estados Unidos en los últimos 20, 30 años ha hecho muchas reformas, ¿no? Pero uno se olvida de que tiene una tradición muy conservadora. Entonces, en ese sentido, no hay que olvidarse que, por ejemplo, los puritanos llegan a Norteamérica y muchas de las bases cristianas son todavía muy fuertes en el pueblo norteamericano. Es así que, por ejemplo, tienen todavía ellos, así como hay un museo en Nueva York que habla sobre evolución y todo, hay muchos museos que hablan sobre el tema bíblico, ¿no?, de Adán y Eva, contrarrestando a la ciencia. Entonces, hay mucha gente que no está, por ejemplo, contenta con el tema de los matrimonios homosexuales, que está en contra del aborto, y lógicamente, sin lugar a dudas, el tema económico también ha sido muy fuerte. ¿Por qué? Porque los anteriores gobernantes, tanto del Partido Republicano o Demócrata, no han sabido lidiar con el tema de la crisis, sobre todo del 2008, ha generado este tipo de cambio, y lo tenemos por ejemplo al señor Donald Trump, que aparentemente habrá que darle una oportunidad, pero vemos con lo que dice que no es muy ilustrado como debería ser, ¿no?, un estadista, ¿no? A mí me gustaría subrayar el hecho de que al enfatizar lo del cambio político deliberado, se ha pretendido destacar la pretensión de gobernantes, fundamentalmente, y quienes están ejerciendo el poder, de poder controlar las diferentes alteraciones o modificaciones que experimente una sociedad en todos los ámbitos. Cuando se habla de un cambio espontáneo es porque no existe la intervención humana, al menos no se ha pensado así en un primer momento. En cambio, en el cambio deliberado, meditado, planificado, existe alguien que se cree capaz de dirigir cada uno de los ámbitos de la sociedad y hasta prever cuáles van a ser esas consecuencias. Desgraciadamente eso es demasiado pretencioso y suele generar consecuencias negativas, incluso terribles. Ahora, lo curioso es que por más que se esté planteando un cambio en toda la sociedad, lo que generalmente ocurre es que nos quedamos solo con una parcela. Lo Cristian hacía referencia a René Gersi, que habla también al respecto, pero respecto a la última parte, lo que concierne a la década de los 90, cuando se hacen las famosas reformas, lo que se denomina el cambio neoliberal, el problema radica en que esos cambios que podían resultar positivos tenían que ver solo con una parte de la realidad social.
No así con todos sus aspectos, no así con todo lo referente incluso al fenómeno cultural o político, sino únicamente lo que se necesitaba respecto a la cuestión económica. Entonces, el problema está en tener la gran pretensión de controlar todos los cambios de la sociedad, pero después en la práctica nos limitamos solo, y quizás solamente eso habríamos querido en el primer momento, a verificar que se cumpla algo en una parte. El resto no. Me interesa la educación, me interesa la política en cuanto al fortalecimiento de la cultura democrática, sino solo algunas reformas, y lo demás, si no cambia, nos podría favorecer y en consecuencia no hacemos absolutamente nada en contra de aquello. Vamos a hacer un pequeñísimo corte y volvemos enseguida. Te comunicamos que el Colegio Boliviano Canadiense ha preparado el plantel de profesores para, de acuerdo a las exigencias ya de los hijos, alumnos, incentivar el talento. Llama al 346-1743, 346-1743, podréis pasar directamente, llamar y te van a dar bien la dirección. Estamos conversando con Cristian Riva, Mario Mercado, Andrés Canseco y Enrique Fernández acerca de lo que es el cambio deliberado. Lo que no entiendo es la palabra deliberado en este contexto. Cuando hablamos de deliberado es que es planificado, es decir, que es pensado previamente. Es una persona que construye, es una persona que diseña, es un diseñador, un planificador. Es el político que, bueno, a ver, Popper dice que el político puede hacer cambios de dos maneras. Uno, mediante una reforma fragmentaria de poco a poco. Cambios, por ejemplo, de la norma o de las instituciones poco a poco. Vamos a ir a tal fin, pero para eso vamos a cambiar esto, primero esto, y de una manera de ensayo y error. Si funciona bien, continuamos, si no, no. Esa es una forma que es la reforma fragmentaria. Y hay otra forma que más que reforma sería la revolución, es decir, de una manera de shock, de una manera violenta. No es fragmentario de poco a poco, sino que quiere cambiar la sociedad de un solo golpe, de un solo bayonetazo, de un solo pistoletazo, como queramos poner. Entonces hay esas dos formas de realizar cambios deliberados, digamos, ¿no? De la forma política. Obviamente los políticos, como tal vez algún compañero aquí, Enrique, nos dice, siempre en la campaña política plantean cambios, y la gente también busca cambios, ¿no? Porque evidentemente hay cosas que tienen que ir para mejor, para ir a un progreso, para un bienestar. Entonces hay que realizar algunos ajustes, etc. Pero hay políticos que incurren en algo que Hayek decía, en una fatal arrogancia. Creen que pueden planificarlo todo, pueden prever todo y tienen tal vez toda la información y todo el conocimiento para, por ejemplo, intervenir en los mercados, en algo que es muy complejo, es muy caótico y que responden a órdenes espontáneos de millones de personas, ¿no? Y cuando un político se atreve a realizar planificaciones de ese tipo, está incurriendo en una fatal arrogancia, ¿no? Ese es el cambio deliberado. Cuando alguien deliberadamente quiere cambiar algo, ¿no? Que está mal o que está bien, ¿no? Ahora, este tema de los cambios deliberados, yo pienso que en el fondo la gran mayoría de los políticos tienen esa idea, ¿no? Su diseño, como dice Cristian, su planificación, de qué van a cortar. Ahora, lo interesante también analizar es cuándo y cómo estos cambios se dan sin encontrar contrapesos, sin encontrar frenos. Mira tú, por ejemplo, el caso del gobierno actual en Bolivia. Ha ido avanzando a través de una década, ha ido creciendo y cortando el poder, y lo ha hecho de manera frontal, ¿no? García Linera en determinado momento como que tenían el poder, tenían el control del poder político, pero necesitaban el poder económico, necesitaban las otras instituciones. O sea, esa es una planificación, ese es un cambio deliberado a largo plazo, y que porque no ha encontrado frenos o porque ha ido creciendo, incrementando su poder, lo está completando. Y es en esa dinámica, por ejemplo, de que el proceso de cambio nunca acaba, siempre es un proceso de cambio constante. Con 3 elecciones, y si hubiese pasado serían 4, infelizmente, las de este gobierno, seguiría propugnando ese cambio, porque esa es parte de su bandera, esa dinámica que además solo ellos pueden encarar, porque esa es otra característica de esos cambios deliberados. Si un partido o un gobernante lo ofrece, es porque solo él técnicamente sería capaz de llevar a este cambio. No existiría otro político, otro frente, ni siquiera dentro del mismo partido, como es el caso boliviano, que el de Evo Morales, que pudiese llevar. Él es el único líder, comandante de ese proceso.
Ahora está claro que en la sociedad existen personas que ansían la solución de sus problemas o incluso alguna modificación de orden mayor en las esferas que se ocupan de dirigir los destinos del Estado. El problema surgiría cuando los gobernantes no toman en cuenta esa realidad que tendría que ser considerada básica a fin de elaborar una serie de propuestas para resolver sus problemas. En otros términos, el hecho de plantear una serie de reformas o cambios profundos sin tomar en cuenta la sociedad que debe experimentarlos y sufrirlos, no solamente que es muestra de arrogancia, sino que normalmente conduce a errores que pueden originar gravísimas consecuencias en materia económica. Y ese es un primer problema, que el político, supongamos que tenga buena fe, aunque generalmente no sucede, imaginemos que ese individuo sí tiene el noble deseo de construir prácticamente una sociedad perfecta, se topará con la realidad que no analizó previamente, porque ese conjunto de individuos que conforman su sociedad tienen creencias, prejuicios, conceptos, convicciones, principios, ideales que deben ser considerados por los gobernantes a fin de que si ellos buscan mejorar la realidad, que es absolutamente legítimo y noble, tendrían que considerar esos aspectos porque son apreciados por esas personas y a partir de los cuales incluso se puede encontrar o no mayor legitimidad. La dificultad surge cuando se deja de lado todo eso y se pretende construir un orden totalmente distanciado de esa situación porque uno supuestamente tiene la capacidad de concebir las grandes ideas. Creo que también hay que tomar en cuenta que al momento del político, en este caso del cambio pensado y planificado, sería ingenuo pensar de que él va a cambiarlo todo. Yo, por ejemplo, en mi caso creo que no está mal la planificación. Por ejemplo, vemos situaciones como cuando las que vivían la ciudad de Manchester o París en cierto momento, cuando toda la ciudad era un mercado y empezaron a venir las pestes, ¿no? A partir de millones de muertes en Europa, se empieza a planificar una ciudad, sobre todo en el tema de saneamientos básicos, ¿no? De que esta zona va a ser para comercio, esta zona va a ser... Yo, por ese lado, no lo veo negativo. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta y saber que la planificación que se tiene que hacer en las ciudades tiene que priorizar las condiciones básicas de convivencia de las personas. Porque si dejamos a libre espontáneo todo lo que se tiene que hacer, vamos a estar en ciudades como la nuestra, desorganizadas, con caos de transporte, con problemas ambientales, temas de seguridad. Entonces, las sociedades también tienen que planificar. No se puede atacar de que la planificación puede ser negativa. Obviamente que las planificaciones, como dice Luis Cristian, cuando se hace tiene que ser a través de un ensayo y error, como lo que decía Popper. Exactamente, en ese sentido, los cambios o la planificación, algunas funcionarán, otras no funcionarán, pero la idea es ir haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Yo no estoy un poco de acuerdo no estoy de acuerdo con Mario en algún aspecto, en el sentido de que ¿cuál es el instrumento que suelen utilizar los políticos y los gobernantes para realizar los cambios? Y en esto estoy de acuerdo con Enrique Gersi, que analiza este tema de los cambios deliberados. Y él dice que el instrumento que utilizan los gobernantes y los políticos para hacer estos cambios es la ley, ¿no? En algún momento, cuando algún político quería hacer un cambio deliberado del sistema tal vez positivista al socialista, dijo vamos a hacer la reforma agraria y se implementó una serie de leyes. Los constitucionalistas se basaron en una ley que es la norma de normas. Es decir, el instrumento máximo para hacer cambios de un político y del Estado y de las sociedades es la ley. Pero ¿qué pasa, como sucede ahora en esta ciudad o en las otras ciudades donde existe la planificación que nos habla Mario? Es el excesivo abuso de la ley. Se empieza a normar todo porque existe un supuesto orden deliberado del planificador, del constructor, de este ingeniero social, como suele llamarse de una forma arrogante. Y hay una cosa que resalta Enrique Gersi, dice que la ley es costosa. ¿Y para quién es costosa ese abuso de la ley? Es para los pobres. Y nos da un ejemplo claro y dice, por ejemplo, si yo quiero normar para las empresas en cuanto a las cuestiones ambientales y tengo que decir que un reglamento
estas empresas tienen que tener como requisitos para actuar y para hacer sus actividades una ficha ambiental. Esta ficha ambiental obviamente va a tener un costo, que para un rico, por ejemplo, si el costo es de 1.000 bolivianos, para una persona rica no le va a significar mucho, pero para una persona pobre que gana 3.000 bolivianos o que está empezando con un capital de 4.000 o 5.000, esta ficha ambiental de 1.000 bolivianos le va a resultar muy costosa. Es decir, Enrique Gersi dice, la ley es costosa y esa ley discrimina, porque esa ley discrimina para los pobres. Y eso es lo que sucede todos los días. ¿Por qué? Porque entre los asambleístas departamentales y nacionales se suelen decir cuántas leyes has proyectado, como si fuera algo bueno, algo beneficioso, que un asambleísta, más que fiscalizar al Ejecutivo, tenga que promulgar leyes, como si fuera un vendedor de salchichas, como si el salchichero tenga que sacar salchichas, y entre ellos dicen, ¿cuántas leyes has proyectado? Yo 15, yo 20, te gané, soy más capaz que tú. Cuando es la ley la que, y esos cambios deliberados y planificados de lo que son los órdenes espontáneos, los que discriminan a los pobres, que luego no pueden hacer sus actividades. ¿Por qué? Porque la ley es muy costosa, y luego de la informalidad o de la formalidad pasamos a la informalidad. Y esto es lo que más o menos critica Enrique Gersi, ¿no? Está claro que la evidencia de que las planificaciones meticulosas, detalladas y que pretenden controlar cada ámbito de nuestra vida, aunque no lo planteen de manera abierta, puede ser un régimen totalitario, pero existe esa inclinación, se puede notar gracias a las movilizaciones. No me refiero a algún tipo de actuación pública que sea alentada por una fuerza eminentemente antigubernamental, porque estaría en condiciones y sería legítimo hacerlo, sino frente a hechos, por ejemplo, lo que se ha estado experimentando durante las últimas semanas en La Paz y otros lugares de Bolivia. Está claro entonces, gracias a esa movilización de personas, que por más brillante que sea teóricamente hablando la planificación y la elaboración de una serie de cambios, si es un proceso de cambio, se entiende que están pensando y previendo todos los escenarios en los cuales nosotros podríamos resultar beneficiados. Pero cuando se presenta la realidad y nos muestra que esos cambios, avances y modificaciones se quedaban solo en el ámbito normativo y en el terreno de la retórica, ahí se puede advertir que por más alta que sea la pretensión del gobernante, existirán límites a ese intento de cambiar la realidad. Y finalmente lo único que les interesaría, resumiéndolo, no es una transformación que permita contar con un orden más justo, sino simplemente la conquista de ciertos espacios que hacen posible el disfrute de todas las bondades del poder y no así el resto de la realidad. Y ese es un punto que es refutado por la realidad de manera cotidiana, por más que desde el punto de vista discursivo lo que nos presenten sea una situación distinta. El Colegio Boliviano Canadiense tiene un plantel de profesores que está esperando. Tiene preparado para incentivar el talento de tu hijo y cuidar el talento de tu hijo. Llamada 346-1743. Lo veo el tema hoy difícil de aterrizar, porque de pronto puede haber un gobernante que quiere hacer cambio y la sociedad no lo permite. Andás a cada ramada vos. Vamos aterrizando en Santa Cruz, 18:53 minutos, el 25 de noviembre. Y claro, está muy linda la teoría, pero andás acá en el lado de los pozos. Pero ¿por qué vamos a sacar? A ver, ¿por qué? Si es una interacción de seres humanos, hay una cuestión de orden también, ¿no? Hasta de seguridad. Si hay un incendio en la armada y no puede entrar los bomberos, ¿qué hace? Es una cuestión de seguridad. Exactamente, ahí Un foco de infección, por ejemplo, con el agravante de que tiene que ser el gobierno municipal que se lo tiene que ir a limpiar, porque ni ellos lo limpian. ¿Vos imaginás eso? El nivel cultural, y que si va y lo tocas te incendia la ciudad. Entonces, a ver, pongamos las cosas
Entonces, y cuando está el olor que vos no podés, van a requerir ese bueno, muchachos, sálganse, se lo vamos a limpiar 2 días manguereando, porque ninguno de ellos, dado que trabajan, que no pagan impuestos o muy poco, no utilizan los tachos que son necesarios, entonces se produce en un foco de infección. Pero es más, todo lo que has dicho es algo negativo y todo lo que mis compañeros dicen. ¿Por qué sigue siendo un mercado popular? ¿Por qué la gente sigue yendo en forma multitudinaria a ese lugar? Bueno, que es peligroso, porque está en el centro de la ciudad. Está en el centro de la ciudad. Está en el centro de la ciudad. Y la gente va a ir a comprar igual que tú, no son las es un tema de condiciones. comunicación. Ahora, lo que sí, Luis Cristian es segunda vez que lo escucho hablar del tema de las fichas ambientales y bueno, él reclama, dice que no es correcto. A mí me parece, pero moralmente correcto hacerlo. Ahora, lo que sí, y tiene razón, es que hay un abuso. En el tema, por ejemplo, si vamos a ver el tema de los pasivos o el tema del dragado que hay en el río, y obviamente uno ve las construcciones en Santa Cruz, en una zona, en la otra, pero ahí, por ejemplo, la gobernación, tengo entendido, que no le ha dado a ninguno de los dragueros, no tiene licencia. Entonces, obviamente, operan. Lo que debería hacer la gobernación es otorgar y ser flexible para que ellos puedan cumplir sus requisitos y trabajen en las condiciones legalmente aceptadas. Obviamente, cumpliendo ciertas condiciones para que no se afecte al medio ambiente. ¿Qué sucede? Pero a partir de que estamos viendo entonces que una sociedad muy remisa al cambio. Tomamos eso, tomamos lo otro y vamos caminando y cada uno se asienta y no quiere cambio. Mientras, como que sea, no somos una sociedad que primero, con un alto grado de ciudadanía, que la ley que se ha hecho hay que respetarla. No la respetamos. La alcaldía a veces ha querido hacerlo y le largan la basura. O sea, no hay una consecuencia. Lo que pasa es que hay que diferenciar. Hay normas jurídicas y hay normas técnicas. Por ejemplo, uno va ahora a un boliche. Pero cualquiera de ellas. Pero, obviamente. Ahora, uno va, por ejemplo, a un boliche en la noche y era llenico de pales, los adornos de pales y todo eso. Y solo tenía una entrada. Ese boliche, por un cigarro mal colocado, se incendia, sin salida de emergencia, sin ningún tipo de cumplimiento de normas técnicas. Lo que pasa, Mario, es que la cuestión de la licencia ambiental es solamente un instrumento para extraccionar dinero, digamos. Eso tiene un valor. Cuando uno hace un trámite, nosotros los abogados sabemos que esa licencia tiene un costo, es un costo elevado. El que tiene dinero lo puede sacar sin realizar ningún tipo de estudio técnico, como tú lo dices, que sería lo ideal. No existe eso en la realidad. Y lo que yo quiero decir es que ¿por qué nos abocamos a la realidad? La realidad es que los hombres actúan de manera pacífica y voluntaria y ellos son autorresponsables de su propia vida y de sus propias cosas. Lo que nosotros tenemos que hacer es más bien derogar esas leyes malas, porque estamos llenándonos todos los días de leyes, de reglamentos que reglamentan el reglamento, de decretos que cambian un decreto, decretos que Me gustaría contestar un punto relacionado con el tema de las normas. Está claro que no existe una sola persona a quien le agrade cumplir la ley. Eso es una obviedad. Entonces, por supuesto que se debe establecer con precisión la necesidad de reflexionar acerca de cuáles son aquellas normas que nos sirven con el objetivo de garantizar aquellas condiciones mínimas que permitan nuestra convivencia, una convivencia en la cual nuestra vida no corra riesgo, en donde la seguridad por lo menos esté más o menos protegida y desde ese punto de vista, por supuesto, puede haber regulaciones en lo referente al uso del espacio público, porque es lo mínimo razonable. No se acepta desde luego que existan imposiciones excesivas ni normas abusivas, pero el problema está en que avanzar con ese propósito es demasiado complejo, no solo por la sumisión o las particularidades de una sociedad, sino también por el tema de los gobernantes, porque hay autoridades que te pueden organizar una conferencia de prensa de carácter pirotécnico, anuncian la ley, pero ni siquiera ellos tienen la voluntad sistemática de cumplirla por el tema relacionado con la corrupción, porque hasta qué punto ellos asumen la obligación de lograr, si querés, no solo el ordenamiento de los mercados, sino en lo referente al problema gravísimo del transporte público. ¿Hasta qué punto? Porque se han anunciado hasta el cansancio diferentes programas y planes,
pero no avanzan, pero no únicamente debido a la presión, porque también está el tema corporativo, porque están calculando la pérdida de apoyo de los votos y en consecuencia es mejor mantener el respaldo al partido. Hay una presión. El cambio es difícil. El cambio es difícil. El cambio es difícil, pero no hay que tener la pretensión de cambiarlo todo e imponerlo sin tomar en cuenta la realidad. Y luego, ya esta reforma sí se necesita. Ángela del Carpio. Y yo tengo algo que aportar. A ver, vení por acá porque estamos... El sentimiento moral, Ana Denis dice que la libertad trae consigo responsabilidad. Y obviamente cuando esa libertad individual no tiene responsabilidad, él mismo atribuye que el Estado debería tomar algún tipo de acción. En ese sentido, por ejemplo, en el tema del medio ambiente específicamente hablando, obviamente es así, porque muchas personas no conocen lo que dañan, no conocen. Entonces, al no conocer, por X y Z motivo, se debe ordenar y se debe cumplir alguna cierta normativa. Yo también comparto con Enrique que efectivamente el Estado no vaya por los puntos, porque no existe hoy, digamos, una persona o personas que puedan estipular o que sean futuristas y que puedan, bueno, en su bola de cristal ver todo lo que va a pasar. No es así, pero obviamente siempre va avanzando la tecnología, también van a ir avanzando las leyes, porque por ejemplo ahora uno hace una transacción bancaria por internet. ¿Y qué tal que en tu cuenta a uno que haga una transacción y te robe? Y lo hagan por internet, ¿no? Ya estamos hablando de son temas cosas casuísticas, ¿no? Porque todos los días se realizan esas transacciones y no es necesario que el Estado intervenga en todo eso. Tú estás pidiendo leyes y normas que incluso se metan a todas las transacciones que vienen a veces encriptadas en internet, ¿no? Y todos los días se realizan eso. Vamos a basan en las una especialista en medio ambiente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Carito. Mira qué churros que tienes aquí, debatiendo, qué importante, jóvenes, pero que realmente vale la pena escucharlos, ¿no? Porque hay gente muy culta, hay gente muy preparada. Y estoy pensando hacer una conferencia de prensa y quiero que me apoyen. Yo soy periodista, soy productora. Hace más de 15 años que vengo luchando con mi trofeito al Despierta, Santa Cruz Despierta, que me ha otorgado la alcaldía municipal en aquella época, la brigada parlamentaria. He hecho una caminata desde el centro de la plaza hasta el río Piraí con un clamor de piedras para que la gente entienda lo que significa preservar el medio ambiente. Tengo un tema que les va a gustar, me encantaría ponerlo como audio y si quieren canto por favor para que se den cuenta en los minutos. Entonces ya en estos días, el lunes si tú quieres, podamos ver la forma del contexto de la letra, los trofeos, y que a algunas personas les puede parecer hasta ridículo, pero soy una compositora que le habla a la ecología y el medio ambiente. Y el lunes nadie, ni entre abogados, ingenieros ambientalistas, nadie ha visto lo que yo he visto para que el occidente esté con esa sequía. O sea que si yo hablo en este momento, van a decir, ¡ay! Me van a ganar la opinión, la primicia, y voy a estar fregada. Soy la única. Y la he visto desde un edificio de La Paz con una tía que se llama Alicia Quintanilla, que era esposo de Antonio Peredo, que tiene que ver con la gente del gobierno. Y de todas maneras es algo impresionante que va a tener que normar. Van a tener que regir leyes, y ustedes que son abogados que me apoyen en la conferencia, los invito por favor, porque les va a gustar muchísimo, porque se tiene que hacer algo. Ningún gobierno en la carrera de 100 años se ha puesto a pensar la barbaridad que hay en el occidente. ¿De a qué hora la conferencia de prensa? ¿Cómo? ¿Perdón? La conferencia de prensa, dice. ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿A qué hora? Eso es lo que tenemos que coordinar, por eso estoy aquí. Quiero que me apoyen, hay mucha gente que me está respaldando, pero mientras más seamos, mucho mejor, pero conformaremos ya una testera. Defensora del medio ambiente. Muchísimas gracias. Amén, Vamos a muchísimas estar nosotros gracias. colaborándote. El lunes te pido, Ok. por favor, que me Gracias. invites. Muy amable. Bueno, quedó el tema, como siempre, complicadito, el tema sobre todo La puede ser una segunda parte ya sobre esas cuestiones más concretas. más concreto en este momento. Gracias, Enrique, como siempre. No, como siempre, un gusto. Que tengan un buen fin de semana, no tan consumista, o si tienen dinero también, no sean irresponsables con su billetera. Gracias, Andrés Canseco. Su representativo es para todas las personas que tengan un divertido fin de semana. Muy bien. Luis Enrique. Luis Luis Cristian, perdón. Yo quiero decirles a todos que hagan lo que quieran,
que sean autorresponsables de las consecuencias, ¿no? En las consecuencias, claro. Mario. No, muchísimas gracias por la invitación y bueno, siempre un gusto estar aquí y que pasen todos un excelente fin de semana. Un buen fin de semana, Tumpa, en radio. Pásenla bien, 19:04 minutos. Espero haberte servido toda esta semana con los temas que se fueron dando. Ese es nuestro aporte, toda la gente que ha venido toda esta semana con las discusiones, con su experiencia y además han tenido obviamente la buena voluntad de cruzar la ciudad a esta hora y venir hasta acá, que no es fácil, por supuesto, pero bueno, esa es la entrega.